Bueno, recordando que en el aula anterior, el aula 7, estuvimos viendo el ítem 6, en el que Allan Kardec presentaba de una manera muy sintética todo lo que era la enseñanza que los espíritus superiores habían traído para nosotros. Voy a hacer un resumen de lo que va a ser este ítem 7, en el que Kardec nos va a hablar de, bueno, pues de las ciencias ordinarias y los fenómenos espíritas, ¿no? De alguna manera, cómo la ciencia estaba aceptando o no esta, esta nueva ciencia, porque como vamos a ver, vamos a tener la oportunidad de desarrollar en esta clase, cuando hablamos de espiritismo, hablamos de una nueva ciencia. Allan Kardec comienza este ítem diciendo que, bueno, pues que para muchas personas aquello que la ciencia dice pues no tiene ninguna oposición, ¿no? Y que, bueno, él por su parte no quiere naturalmente levantar ninguna voz en contra de la comunidad científica a la que él tiene gran estima y que, bueno, él dice que se sentiría muy honrado, o los espíritas deberíamos de sentirnos muy honrados si se nos contara entre esta comunidad científica. Pero él nos dice algo que para mí por lo menos es muy interesante, ¿no? Y es que dice que las opiniones vertidas por la ciencia no pueden ser para nosotros una sentencia irrevocable, ¿eh? Porque en el momento en que la ciencia se aparta de la observación material de los hechos y trata de explicarlos y trata de apreciarlos, ese campo queda abierto a las conjeturas, como no puede ser de ninguna otra manera, aportando cada área de la ciencia su conocimiento, un sistema, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que muchas veces esos sistemas se intentan imponer, intentan hacerse prevalecer. Eh, Nos recuerda Allan Kardec con mucho acierto que muchos de esos sistemas, que muchas de esas explicaciones, que muchas de esas opiniones que se han venido vertiendo a lo largo de la historia sobre determinados hechos, pues no han sido más que conjeturas y que a veces han tenido que ser rechazadas absolutamente, ¿no? Como los errores más absurdos, mientras cuando habían sido, de alguna manera, proclamadas, dice él, como verdades eh, incontestables. Entonces, en este sentido, no hay réplica alguna, ¿no? Él dice que la opinión de los científicos, en algún sentido, es fidedigna porque, en muchos sentidos es fidedigna porque saben muchísimo más, ¿no? que la mayoría de nosotros. Por algo son científicos, por algo se dedican al mundo de la ciencia. Pero Allan Kardec, como he dicho antes, sitúa la doctrina espírita como una nueva ciencia. Y dice, por más grande, hermosa y justa que sea una idea, es imposible que desde su principio cuente con todas las opiniones. Los conflictos que de ellos resultan son consecuencia inevitable del movimiento que se opera. Y dice Kardec que esos movimientos, estos conflictos, son hasta necesarios para resaltar más la verdad, ¿eh? Y es útil que tengan lugar en su principio para que las ideas falsas se gasten más pronto. Esto nos dice en el libro El Evangelio según el Espiritismo, concretamente en la introducción. Sin embargo, como digo, en este ítem, Allan Kardec llama la atención que, si bien es verdad que estos conflictos van a poner el foco sobre esta nueva idea que está surgiendo en este momento, ¿no? Concreto, que es el espiritismo, no es menos cierto que él nos habla de que la ciencia está siempre sujeta a una serie de prejuicios al respecto, porque, dice él textualmente, tienen una propensión natural a subordinar la totalidad de las cosas al punto de vista
de la ciencia que han profundizado. El matemático, dice Allan Kardec, solo ve pruebas de una demostración algebraica, el químico solo lo refiere todo a la acción de los elementos, y etcétera. Es decir, que el hombre que se ha formado en una especialidad tiende a llevar todas las explicaciones, todas las conjeturas y todas las opiniones hacia su punto de vista. Y esto pues genera desatinos, genera debates, genera conflictos propios, como también Kardec nos dice, de la debilidad humana. Entonces, lo que él va a resaltar fundamentalmente es que las ciencias comunes se van a basar fundamentalmente en las propiedades de la materia, con las que se puede experimentar manipulando la voluntad. Pero los fenómenos espíritas, estos fenómenos que vienen de esta nueva ciencia, que es una ciencia, como él mismo nos va a decir, vamos a ver próximamente, es una ciencia espiritual. Estos fenómenos se basan en la intervención, en la acción de inteligencias que tienen voluntad propia, que son esos espíritus de los que venimos hablando y que nos prueban a cada instante que no se hallan a merced de los caprichos absolutamente de nadie. Las observaciones, dice Allan Kardec, no pueden hacerse entonces de la misma manera. Es decir, que requieren condiciones especiales y un punto de partida totalmente diferente. Una vez que ha sido descartada la acción material y entramos en el campo de la acción espiritual, estamos entrando en un campo absolutamente desconocido, incluso a día de hoy. Es decir, estas informaciones, estos puntos de vista que nos ofrece Allan Kardec en este ítem, están de plena actualidad. Y nos dice más. Dice que pretender someter los fenómenos espíritas a nuestros procedimientos ordinarios de investigación implicaría establecer analogías que no existen. Por consiguiente, nos dice Kardec, la ciencia propiamente dicha es, como tal, incompetente para pronunciarse acerca del espiritismo. Vamos a ir un poquito más adelante. Al demostrar el espiritismo, la existencia del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo material, va a dar la clave de multitud de fenómenos no comprendidos y por eso considerados inadmisibles por cierta clase de pensadores, que además no pueden replicarlos desde el punto de vista de la ciencia ordinaria. Estos hechos abundan en las escrituras y por no conocer la ley que los rige, los comentaristas de los campos opuestos, girando siempre en el mismo círculo de ideas, prescinden unos de los datos positivos de la ciencia y los otros del principio espiritual, sin llegar jamás, sin alcanzar jamás, una explicación racional y convincente. Esto nos dice Kardec en la introducción del libro La Génesis. Como veis, siempre la lógica y el buen sentido por delante. Pero fijaros, Allan Kardec sigue comentando, ahora voy a comentar esta diapositiva después, pero quiero volver al ítem 7. Dice, adherir al espiritismo es el resultado de una convicción personal que los científicos pueden tener en cuanto a individuos independientemente de su condición de científicos. Es decir, como individuos, independientemente de esa condición cientifista, pueden adherirse al espiritismo. Con todo, querer encomendar la cuestión a la ciencia equivaldría a hacer decidir acerca de la existencia del alma a una asamblea de físicos o de astrónomos. En efecto, el espiritismo se basa por completo en la existencia del alma y en el estado de esta después de la muerte. Algo que todavía la ciencia, cuando hablamos de la ciencia, hablamos de las ciencias positivistas, no han podido alcanzar, no han podido comprender. Entonces, Allan Kardec nos dice en obras póstumas, en el preámbulo, que el espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Y es una ciencia además de observación y una doctrina filosófica. Ahora vamos a ver qué es una ciencia de observación, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito
a intentar entender esta afirmación de Kardec. En cuanto a ciencia práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los espíritus, es decir, al estudio, a la observación de esas relaciones, al trabajo de observación de la mediunidad. Y como filosofía abarca todas las consecuencias morales que se derivan de estas relaciones. ¿De acuerdo? Y quiero ir un momentito al libro Investigaciones sobre la mediunidad, del que hemos ya hablado varias veces, de nuestro querido Gabriel Delán, un libro excelente. Y voy a leer textualmente lo que él dice. El espiritismo experimental y filosófico está basado sobre nuestra posibilidad de comunicación con los espíritus, es decir, con las almas de las personas que han vivido sobre la tierra. Su poder de demostración reposa totalmente sobre la mediunidad. ¿De acuerdo? Ningún estudio, pues, es más interesante ni de un orden más vital para sus adeptos que aquel que tiene por objeto el conocimiento exacto de las leyes que presiden las manifestaciones. Durante largo tiempo, todo se ha reducido a la evocación de los espíritus y a registrar indistintamente todo lo que producían los mediums sin preguntarse siquiera las condiciones, si todo ello venía del mundo espiritual, ni investigar cuáles eran las condiciones fisiológicas o mentales que favorecían o perjudicaban el fenómeno, de suerte que se operaba de una manera empírica y totalmente defectuosa. Aquí vemos en esta afirmación de Gabriel Delán cómo las ciencias positivistas no podían explicar el fenómeno, no podían explicar toda esta serie de hechos, puesto que carecían de la información, que carecían de una postura mental adecuada para estudiar los hechos. Cuando digo mental adecuada me refiero afuera de determinados prejuicios. Porque, repito, estamos ante una ciencia nueva, una ciencia espiritual que poco o nada tiene que ver con la ciencia material. Continúa Gabriel Delán aludiendo a que en el libro de los espíritus, en el libro de los medios, Allan Kardec va a demostrar cuáles han sido los pasos para penetrar en esta nueva ciencia espiritual. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque cuando Allan Kardec nos dice que es una ciencia de observación, exactamente de qué nos está hablando. Pues al proceso de detallar un fenómeno cualquiera de la naturaleza, con una intención analítica y el propósito de recabar la mayor cantidad de información objetiva posible. Allan Kardec cumple absolutamente con esta premisa. Por eso dice que es una ciencia de observación. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito. Volvemos al Evangelio según el Espiritismo, al capítulo 1, ítem 5, en el que volvemos a hablar de esta ciencia nueva que viene a revelar a los hombres, por medio de pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corpóreo. Él no lo muestra como una cosa sobrenatural, recordáis que hablamos de esta cuestión también, y por el contrario como una de las fuerzas vivas de la naturaleza, como la fuente de una inmensidad de fenómenos hasta hoy incomprendidos y por eso relegados para el dominio de los fantasmas y de lo maravilloso. Fijaros hasta qué punto era así, que lo tengo por aquí, pero simplemente para que vosotros lo leáis. Bueno, ya quería comentaros esto. Hay un capítulo, un artículo en la revista Espírita de 1869, es que no encontraba la fecha, que se llama Estadística del Espiritismo, y que viene un poco a rebatir una de las afirmaciones que la ciencia había hecho con respecto a esta nueva ciencia que es el espiritismo, esta nueva ciencia de observación.
y era que los adeptos al espiritismo mayoritariamente eran mujeres y concretamente, bueno, pues que era un, ¿cómo lo dice? Una cuestión de criadas, una cuestión de, es decir, de personas pues, iletradas, indocumentadas y prácticamente incultas, ¿no? Y que eran las que daban carta de fe a esta nueva ciencia. En este artículo, que se llama Estadística del Espiritismo, Allan Kardec viene un poco a, a rebatir esta afirmación porque mayoritariamente, dice, son los hombres los que más se adhieren al espiritismo. Entonces, dice él, la crítica se equivoca al afirmar que la doctrina espírita atrae más a las mujeres porque éstas se inclinan más a lo maravilloso. Todo lo contrario, esa inclinación a lo maravilloso y al misticismo las vuelve en general más refractarias que a los hombres. Fijaros qué interesante este comentario, ¿no? Esta refutación de Kardec a una afirmación hecha por estos científicos, ¿no? Bueno, nos dice Pedro Franco Barbosa en su obra Espiritismo Básico que la ciencia moderna abandonó los 4 elementos primitivos de los antepasados y de observación en observación llegó a la concepción de un solo elemento generador de todas las transformaciones de la materia. Más la materia por ese hecho es inerte, careciendo de vida, de pensamiento, de sentimiento, precisa estar unida al principio espiritual. Entonces nos plantea aquí una cosa muy interesante. Nos dice que el espiritismo no descubrió ni inventó este principio, pero sí que fue el primero en demostrar por medio de pruebas irrecusables su existencia. Allan Kardec lo estudia, lo analiza y torna evidente esta acción del espíritu sobre la materia. El espiritismo, continúa, teniendo por objetivo el estudio de uno de los 2 elementos constitutivos del universo, toca forzosamente la mayor parte de las ciencias. Y esto tenemos que decirlo de una manera categórica. En resumen, los hechos o fenómenos espíritas producidos por espíritus desencarnados son la sustancia misma de la ciencia espírita, cuyo objetivo es el estudio y conocimiento de esos fenómenos para la fijación de las leyes que los rigen. Cuando hablamos de este fenómeno de observación, esta ciencia de observación que nos planteaba Kardec, tenemos que decir que la observación científica tiene una aspiración y es la de contemplar y entender la naturaleza en su estado más puro, sin intromisiones del hombre, tal y como intentaban, por ejemplo, los naturalistas del siglo XIX, ¿no? A menudo hemos de decir también que esta observación, este apoyo, esta comprobación, se apoyan en herramientas eh, que Allan Kardec tuvo en sus manos, muy, muy interesantes, ¿no? Las preguntas, las repeticiones en esas preguntas, las comprobaciones, las observaciones, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy interesante. Nos dice la Génesis, así como la ciencia propiamente dicha tiene por objeto el estudio de las leyes del principio material, el objetivo especial del espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio espiritual. Aquí queda claro por qué estamos hablando de una nueva ciencia y por qué hablamos de una ciencia de observación. Ahora, como este último principio es una de las fuerzas de la naturaleza, rige incesantemente el principio material. Se sigue que el conocimiento de uno no puede estar completo sin el conocimiento del otro. Y ciertamente es así. Si nos vamos a la mecánica cuántica, a la física cuántica, cómo el observador, por ejemplo, puede modificar el comportamiento de una partícula, el observador soy yo en este caso, puedo estar modificando el experimento por mi simple presencia, por mi simple... esto nos dice
que hay un principio que se nos escapa, que hay algo que se nos escapa. Y es ese principio espiritual que nos presentaba Kardec, que nos presenta Kardec en su obra, en sus observaciones. El espiritismo y la ciencia se complementan recíprocamente. La ciencia en el espiritismo se halla en la imposibilidad de explicar ciertos fenómenos solo por las leyes de la materia. Al espiritismo sin la ciencia le faltaría apoyo y comprobación. De ahí que Kardec adoptara también el método científico para el estudio, para la observación, para la interpretación de la fenomenología que tenía delante. El estudio de las leyes de la materia tenía que preceder al de la espiritualidad, porque la materia es la que primero afecta a los sentidos. Muy interesante también este ítem 16 de la Génesis. Y volvemos a Gabriel Deland, porque Gabriel Deland nos dice, en esta obra suya también, El espiritismo ante la ciencia, un libro maravilloso, nos dice que el espiritismo deja a un lado las teorías nebulosas, se desprende de los dogmas y de las supersticiones y se apoya en la base inquebrantable de la observación científica. El espiritismo es una ciencia cuya finalidad es la demostración experimental de la existencia del alma y su inmortalidad por medio de comunicaciones con aquellos a los cuales impropiamente se les viene llamando muertos. Esto nos lo dice en el fenómeno espírita. Vamos a ver qué metodología y qué criterios utilizó Allan Kardec en la codificación. Sabemos, aunque hay personas que sabemos que Allan Kardec no era un científico. Sí que tenía un espíritu científico, que esa es otra cosa, pero no era científico en el sentido profesional, no era un especialista en ningún ramo de la ciencia, pero sí tenía cultura científica y espíritu científico. Y él nos dice que los fenómenos espíritas están basados en la acción de inteligencias que, teniendo voluntad propia, nos prueban a cada instante que no se hallan a merced de nuestros caprichos. Esto es uno de los grandes obstáculos que las mentes científicas, por decirlo así, se han encontrado cuando han intentado penetrar en el estudio de estos fenómenos. Y es que estos fenómenos, la mayoría de las veces, no son replicables en laboratorio de una manera concreta, de una manera exacta. Y esto es así. Estos fenómenos se rigen por una serie de leyes que iremos estudiando en el libro de los medios, que dan entidad al fenómeno, pero no se someten a nuestros caprichos, no se someten a nuestras disposiciones, precisamente porque son fenómenos espirituales, precisamente porque son las almas de los muertos, ¿no? O de los que consideramos muertos, los que vienen a traernos, a mostrarnos estos fenómenos. Y esas almas son inteligencias, y esas inteligencias tienen libre albedrío. Y cuando el científico irrumpe con un afán distorsionado, ¿no? Con un afán, bueno, pues, en fin, poco saludable a enfrentar el fenómeno pues simplemente no se produce, no se replica. Tiene que haber una apertura de mente, tiene que haber un alejamiento de todos esos prejuicios que nos presiden a todos de una u otra manera, ¿no? Cuando el científico, la mente científica, se despoja de esos prejuicios, se despoja de esas creencias o no creencias, es cuando el fenómeno se le presenta en toda su magnitud, y esto es tal cual lo decimos, ¿no? Sin embargo, Allan Kardec nos recuerda también que el espiritismo no es del alcance de la ciencia. Y aquí repetimos, no es al alcance de la ciencia positivista, de esta ciencia basada en Comte, que, bueno, pues no puede penetrar en este ámbito. El hecho de que la ciencia le ofrezca al espiritismo apoyo y confirmación no le garantiza, por lo tanto, competencias para pronunciarse acerca de este, porque le falta observación, le falta información, le falta investigación. Y Allan Kardec nos ofrece estos argumentos.
Las ciencias ordinarias se sustentan en las propiedades de la materia, que se puede experimentar, que se puede manipular libremente, mientras que, como hemos dicho, los fenómenos espíritas reposan en la acción de inteligencias dotadas de voluntad, dotadas de libre albedrío y que nos prueban a cada momento que no están subordinadas a nuestros caprichos. Entonces, estas observaciones, dice Kardec, como el buen criterio, no pueden ser hechas de la misma forma, sino que requieren de condiciones especiales y sobre todo de otro punto de partida, como digo, alejado de los prejuicios, de los preconceptos, de los dogmas y de las creencias particulares de cada uno. Por lo tanto, querer someterlas a procesos comunes de investigación es establecer analogías que no existen. Y esto ha tenido como consecuencia que quien se ha enfrentado al fenómeno de esta manera haya terminado por decir que el fenómeno no existe, no se da, no se produce. Simplemente por el hecho de haber partido de un punto, y nunca mejor dicho, de partida, absolutamente equivocado. La ciencia propiamente dicha es, pues, como ciencia incompetente para pronunciarse acerca del espiritismo. No tiene que ocuparse con eso y cualquiera que sea su juzgamiento, favorable o no, no tiene ningún peso. Que no se pueda demostrar matemáticamente la existencia de los espíritus no significa que los espíritus no existan. Que no se pueda explicar desde el punto de vista de la física no significa que no existan los espíritus o el fenómeno espiritual. Que no se pueda hablar de espíritus desde el punto de vista de la biología, no significa que los espíritus, como digo, no existan. Y esto es lo que nosotros tenemos, tenemos que pensar. Es importante, esta nota que pusimos aquí, considerar que al referirse a las ciencias ordinarias, Kardec hacía alusión a estas ciencias positivistas, que es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, aquellos que son perceptibles, reales o que consideramos reales y verificables. Y así, de esta manera, todo conocimiento genuino es o bien positivo y derivado exclusivamente de la experiencia de los fenómenos naturales y de sus propiedades y relaciones, o bien verdadero por definición. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, este fenómeno no presenta, como hemos dicho, unas características y unas leyes que le son propias. Por lo tanto, quedan fuera del alcance de la ciencia. Vamos a hablar ahora entonces un poquito del método de investigación científica de los fenómenos espíritas. El método adoptado por Allan Kardec en la investigación y comprobación del hecho mediúnico, instrumento comprobatorio de la existencia y comunicador del espíritu, es el método experimental, aplicado a las ciencias positivas, fundamentado en la observación, en la comparación, en el análisis sistemático y la conclusión. Vamos a ver un poquito entonces qué es el método científico. Es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos, entre diferentes hechos, establecer esas relaciones para enunciar leyes, enunciar teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo, del universo, del hecho en sí. Es un sistema, además riguroso, que cuenta, como todos sabéis, con una serie de pasos cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la observación empírica, a través de la observación empírica de fenómenos y hechos. En el método científico se utiliza, como hemos visto, la observación para proponer una hipótesis, que luego se va a comprobar a través de la experimentación. Nosotros sabemos que en el caso de la doctrina espírita esto no ha sido de esta manera concreta. Pero bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los pasos del método científico. Los pasos del método científico son la observación. Aquí queda muy bien. Mediante la actividad sensitiva,
el hombre da cuenta de los fenómenos que se le presentan. Es decir, nosotros tomamos cuenta de los fenómenos a través de los ojos, a través del tacto, a través del oído, es decir, de todos los sentidos. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. La realidad no sabemos aún desde el punto de vista neurológico, neurocientífico, qué es la realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar a un lado las opiniones subjetivas. La inducción, las preguntas, los fenómenos que han sido observados podrán tener una regularidad o una particularidad que los reúnen. Esta observación va a despertar preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. Hasta aquí bien. Allan Kardec observa el fenómeno y comienza a hacerse una serie de preguntas al respecto de este fenómeno. Hasta aquí vamos bien. La hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta formulada. Esta hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente. Y aquí es donde ya este método científico, en el caso de la doctrina espírita, va a cojear en el sentido de que Allan Kardec no formula ninguna hipótesis. Son los propios espíritus, son estas entidades las que le dan las respuestas. ¿De acuerdo? La experimentación. Bueno, la hipótesis es testeada en una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. Es bien cierto que Allan Kardec, cuando interroga a los espíritus, interroga una vez, otra vez, formula las preguntas de distintas maneras, formula y reformula preguntas a partir de otras preguntas, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, todo bien. Pero en cuanto a la experimentación, nos topamos con esta cuestión de la que ya hemos hablado, y es que estamos delante de inteligencias con voluntad, con libre albedrío, y no predispuestas a hacer lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bueno, luego estaría la demostración, al final, a través de la demostración se concluye si la hipótesis planteada era cierta o era falso. En este caso el espiritismo absolutamente, ¿no? Porque son los testimonios de estos que nosotros llamamos muertos los que vienen a refrendar esta demostración. Y a partir de ahí se presenta una tesis, ¿vale? Y nos dice en la Génesis, en el capítulo 1, ítem 14, como medio de elaboración, esto lo dice Kardec, el espiritismo procede exactamente de la misma forma que las ciencias positivas, aplicando el método experimental. Hechos nuevos se presentan que no pueden ser explicados por las leyes conocidas. Él los compara, los observa, los analiza y remontándose de los efectos a las causas, llega a la ley que los rige. Después les deduce las consecuencias y busca las aplicaciones útiles. El espiritismo no estableció ninguna teoría preconcebida. Así, no presentó como hipótesis la existencia y la intervención de los espíritus, ni del periespíritu, ni de la reencarnación, ni de cualquiera de los principios de la doctrina. Concluyó por la existencia de los espíritus cuando esa existencia resultó evidente de la observación de los hechos procedentes de igual manera como los otros principios. Estas son las propias palabras del maestro Kardec. Entonces no fueron los hechos que vinieron a posteriori a confirmar la teoría, sino que la teoría es la que vino subsecuentemente a explicar y a resumir los hechos. Es rigurosamente exacto decir que el espiritismo es una ciencia de observación y no producto de la observación, no producto de la imaginación, no producto de una teoría lanzada a tontas y a locas, ¿de acuerdo? Las ciencias solo hicieron progresos importantes después de que sus estudios se basaran sobre el método experimental. Hasta entonces se cree que ese método solo era aplicable a la materia y posteriormente pasó a serlo también de las cosas metafísicas. Y dice Kardec, apliqué a esta nueva ciencia, como hiciera hasta entonces, el método experimental. Nunca elaboré teorías preconcebidas.
Él no llega con una idea preconcebida al estudio del fenómeno. Observaba cuidadosamente, comparaba, deducía consecuencias, de los efectos procuraba remontarme a las causas y por deducción y por encadenamiento lógico de los hechos, no admitiendo por válida una explicación, sino cuando resolvía todas las dificultades de la cuestión. Es decir, es innegable que Allan Kardec se basa en el método científico, en el método experimental para esta nueva ciencia del espíritu. Y nos dice Herculano Pírez lo siguiente, vamos, muy interesante. El espiritismo y la lógica inductiva. En la inducción científica se llega a la generalización por el análisis de las partes. Este tipo lógico exige observaciones repetidas de una experiencia o de un acontecimiento. De la observación de muchos ejemplos diferentes, los científicos pueden obtener una conclusión general. Fue así que procedió Kardec en relación a la doctrina espírita, colocándola confortablemente entre las demás. Y verdaderamente fue así, aunque yo ahora voy a comentar alguna cosa. Al respecto del camino de las inducciones recorridas por la doctrina espírita, Herculano Pírez en su libro El espíritu y el tiempo infiere que es a partir de la observación de los hechos positivos que el espiritismo llega a las realidades extrafísicas. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver un poquito el método inductivo, ¿no? Porque dice Herculano Pírez que la estructura lógica del espiritismo, queda así la estructura lógica del espiritismo caracterizada como de naturaleza inductiva. Pero el método inductivo tiene algunas lagunas y esto es importante también saberlo. Bueno, Francis Bacon, que es el padre del método inductivo, define a este razonamiento inductivo como aquel razonamiento que obtiene los axiomas a partir de los sentidos y hechos particulares. A grandes rasgos, el método inductivo se lleva a cabo de acuerdo a 3 pasos consecutivos. Primero, se observa el fenómeno que ha despertado nuestro interés. Este paso es común a casi todos los métodos de la ciencia y consiste en obtener información de ese mundo real, en este caso del fenómeno mediúnico, mediante el uso de los sentidos y, bueno, pues llegado el caso de instrumentos de medición. Segundo, se establecen patrones posibles. Esto quiere decir que a partir de la comparación, a partir del cotejo de los datos que vamos recabando, se busca una correlación reveladora o que sea lo suficientemente común para suponer lo general. Y tercero, se construye una teoría, se compone una conclusión general, o sea, se intenta dar cuenta de todos los fenómenos posibles al acaso. ¿Cuál es el fallo del método inductivo? Pues muy claro que partiendo de una premisa, por ejemplo, mi casa es de madera. Premisa B, la casa de mis padres es de madera. Podemos llegar a una conclusión no correcta o no exacta, que sería la siguiente. Entonces todas las casas son de madera o todas las casas de mi pueblo son de madera. Por eso digo que la lógica inductiva puede dar lugar a malas conclusiones, y esto es importante también saberlo. Entre tanto, el proceso deductivo está consagrado también en la doctrina espírita, ya que el método científico exige que se combinen inducción y deducción. Y esto es muy interesante, porque el método deductivo es aquel en que la conclusión ya está contenida en las premisas. Es una deducción lógica, una deducción comprobable, una deducción certera. Y entonces vamos a ver cuáles pueden ser esas premisas. Todos los seres vivos mueren. Esa sería la premisa primera. La premisa segunda. El ser humano es un ser vivo. La conclusión. Si todos los seres vivos mueren, todos los seres humanos mueren. ¿De acuerdo? Este sería el proceso deductivo. Y dice Kardec, las ideas del hombre están en la razón del que sabe. Como todos los descubrimientos importantes, hasta la constitución de los mundos, por ejemplo, debería imprimirles otro curso. Sobre la influencia de esos conocimientos nuevos, las creencias se modificarán. El cielo fue dislocado y la región estelar, siendo ilimitada, no le puede servir más. ¿Dónde está él, pues?
y ante esta pregunta enmudecen todas las religiones. El espiritismo viene a resolverla, desvelando el verdadero destino del hombre, tomándose por base la naturaleza de este último y los atributos divinos, se llega a una conclusión. Esto quiere decir que partiendo de lo conocido, se obtiene lo desconocido por una deducción, como hemos visto en el caso del ejemplo. Una deducción lógica, sin hablar de las observaciones directas que el espiritismo faculta. Bueno, pues ya estoy terminando. Para terminar, vamos a volver al Evangelio según el Espiritismo, la introducción, que dice: ante este proceso aerópago, que no conoce ni espíritu de corporación, ni rivalidades celosas, ni sectas, ni naciones, vendrán a estrellarse todas las oposiciones, todas las ambiciones, todas las pretensiones a la supremacía individual. Si nosotros quisiéramos sustituir nuestras propias ideas a sus decretos soberanos, nosotros mismos nos estrellaríamos. Él solo es el que resolverá todas las cuestiones litigiosas, el que acallará las disidencias y dará la razón a quien de derecho la tenga. Y qué gran razón tenía Allan Kardec cuando hace esta magnífica afirmación. Ante este imponente concierto de todas las voces del cielo, ¿qué puede la opinión de un solo hombre o de un espíritu? Menos que una gota de agua que se pierde en el océano, menos que la voz del niño que la tempestad sofoca. Finalmente, tenemos que concluir que no solamente es que el espiritismo, como ya fue dicho, necesita la ciencia, sino que la ciencia necesita del espiritismo, del espiritualismo, de comprender la existencia del alma, de comprender todos estos fenómenos que vienen a explicar multitud de otros, ¿no? Y que dotan a la materia de características magníficas, ¿no? Y espectaculares. Mirar, ayer, con esto termino, ayer estuve viendo un documental, por casualidad, un documental que estaban poniendo, creo que era en Telemadrid, sobre la materia oscura. Y la verdad es que lo cogí ya empezado, prácticamente terminando, cuanto menos a medias, que me dejó absolutamente maravillada, ¿no? Porque nos hablaba, y ahí, claro, te viene todo lo que has leído acerca del fluido cósmico universal, acerca de todas estas cosas que nos habla la doctrina espírita, ¿no? De la materia oscura como la estructura básica del universo, la estructura que dio lugar a la materia, a la composición de las galaxias, de los mundos, de las estrellas, y concluía uno de los científicos que sin esa materia oscura el hombre, el ser humano, no existiría. Entonces, es absolutamente de la competencia del espiritismo acompañar a esta ciencia, dándole el sustento, el soporte que necesita para poder explicar multitud de fenómenos, de la misma manera que los espíritas necesitamos también que la ciencia venga a dar soporte con estudios, con investigaciones, a todo aquello que estas almas de esos que decimos muertos traen de información para nosotros. Así que de mi parte, esta ha sido la clase de hoy. Muchísimas gracias por escucharme.